Hola amigos, les habla Ariel Ben Abraham. Esta semana iniciamos el primero de muchos comentarios sobre los mensajes del profeta Isaías respecto a la conciencia mesiánica en la profecía judía y la redención final en el judaísmo. Como hemos dicho, estos comentarios en video corresponden a los comentarios que tenemos en el blog respecto al tema. Entonces, en este caso, el primer comentario sobre los mensajes de Isaías es el número 22 en el blog. Ya como ustedes ven en la descripción que hay acá en YouTube sobre este video, vamos a dar el link al blog para que ustedes lean con nosotros, mientras ampliamos. Entonces, bienvenidos. Comenzamos escribiendo lo siguiente respecto a las profecías de Isaías. Nuestros sabios llaman a Isaías el profeta del consuelo, a pesar de las admoniciones y recriminaciones en la mayoría de sus mensajes. La razón parece obvia, ya que sus palabras de redención resuenan y abruman nuestra conciencia por dentro y por fuera. O sea, a pesar de que Isaías es el profeta más duro que tenemos, o sea, el que más nos recrimina, el que más nos regaña, no, el que más nos confronta. Al mismo tiempo es el que tiene los mensajes más dulces que hay, que ha tenido cualquier otro profeta. O sea, una dulzura impresionante. Es el que más habla de la redención, es el que más habla de la conciencia mesiánica. Sin embargo, precisamente nuestros sabios, por ese detalle de que habla de la conciencia mesiánica y la redención final, en el judaísmo lo llaman el profeta del consuelo. Interesante que recuerden que en el mes de Elul, cuando estamos leyendo, todas las parashot del mes de Elul son del profeta Isaías. ¿Por qué? Porque nos consuela, nos habla del retorno, del regreso. Es muy dulce realmente. Es el profeta más importante que hay dentro de todos los profetas. O sea, aparte de Moisés, como es natural, pero estamos hablando de los profetas menores. Es el mayor de los profetas menores. Muy una conexión muy especial que tenemos con Yeshayahu. Bien, entonces, dicho de otra manera, decimos acá, el plan de Dios para su creación sobrepasa todo aquello que nos atrevamos a pensar o a creer que es más fuerte que su voluntad. En otras palabras, lo que estamos tratando de decir acá, que suena un poco abstracto, inclusive para nosotros, es que el objetivo de la creación de Dios, el objetivo de el creador en el mundo material para nosotros, realmente es su redención. O sea, él nos creó para redimirnos, no para que estemos mal, ni para castigarnos, ni nada de eso. Hemos dicho y lo vamos a seguir repitiendo, que estamos metidos en este rollo, en todos los problemas que tenemos en el mundo. Los que nos hemos metido somos nosotros porque hemos creado eso. Entonces, ¿qué pasa? Dios quiere que la redención esté presente desde el momento de la creación. Ha estado disponible, estuvo en el jardín del Edén, estuvo después de la salida de Egipto, del éxodo de Egipto. Simplemente no la queremos abrazar. Entonces, en ese sentido, lo que queremos decir es que, o sea, la voluntad de Dios es que tengamos redención. Entonces, por mucho que nos atrevamos a pensar o creer que hay algo más fuerte o diferente a lo que Dios quiere, realmente lo que Dios quiere es nuestra redención. Eso es lo que tratamos de decir acá, espero que se entienda. Y citamos a el rey Salomón diciendo, muchos son los pensamientos en el corazón del hombre, mas el consejo del Eterno es aquel que perdurará. Eso está en Proverbios capítulo 19, versículo 21. Repetimos, muchos son los pensamientos en el corazón del hombre, mas el consejo del Eterno es aquel que perdurará. O sea, no importa lo que nosotros queramos pensar de Dios, queramos pensar de la realidad, lo que va a prevalecer es la voluntad de Dios. Y en este caso estamos hablando el rey Salomón nos habla del consejo de Dios. Estamos hablando de la Torá, no solamente de su voluntad, estamos hablando de sus modos, medios, caminos y atributos. Esos son los consejos del Creador, esos son los que van a prevalecer. Entonces, por mucho que nosotros queramos atajar esto, la voluntad de Dios tarde o temprano se va a ocurrir. El tarde o temprano depende de nosotros y de eso vamos a hablar.
No importa lo que deseemos ser, tener y hacer en el mundo material, aquello que el ego nos dicte, jamás impedirán el plan divino. Simplemente porque nosotros fuimos hechos por Dios y de Él dependemos. O sea, realmente acá no podemos poner condiciones, porque ya todo está decretado, pero la opción es nuestra. O sea, no es cuestión de poner condiciones, es cuestión de tomar la opción. Tener esto claro en todos los niveles y dimensiones de la conciencia es el comienzo para conocer quiénes somos realmente. Nuestra esencia y verdadera identidad. En otras palabras, una vez que nosotros conozcamos cuál es la voluntad de Dios estudiando Torah, adoptando nuestra identidad judía, lo vamos a tener claro, vamos a saber quiénes somos, de dónde venimos y para dónde vamos. La Torah es el plan divino y nuestros profetas nos lo recuerdan. Eso es lo que somos aquí como el pueblo hebreo, los herederos de la Torah, nuestra identidad, como hemos dicho. Proseguimos, decimos, la redención final en el judaísmo es el propósito del plan de Dios. Shabbat, ya lo hemos dicho en comentarios anteriores, primero en el pensamiento de Dios, último en creación. ¿Por qué? Porque ese es el objeto de la creación. Ahora, ¿por qué hay 6 días? Lo vamos a seguir repitiendo, esto ya lo hemos comentado antes. Hay 6 días porque es un proceso para llegar a saber qué es lo que es Shabbat, qué es lo que es la redención final, qué es lo que es la conciencia mesiánica. Tenemos un proceso de asimilación, de entendimiento, no podemos llegar allá y pum. No sabemos cuáles son necesitamos saber cuáles son las referencias. Y las referencias las vamos a aprender, las vamos a entender, las vamos a asimilar, ellas ya están, estas referencias ya están. Dios las creó, que es lo bueno de los modos y atributos de amor. Esas son las referencias. Hay que tomarlas, hay que incorporarlas en nuestra conciencia. Entonces no importa, el propósito de la creación es ese, que la bondad y lo bueno prevalezcan. Ese es el Shabbat, esa es la redención final, esa es la conciencia mesiánica. Pudimos haber alcanzado este destino más pronto que tarde, pero depende de nosotros. Lo dijimos antes. La premisa o precondición para cumplir ese destino es el libre albedrío. En otras palabras, tenemos que optar. Tenemos que decidir, tenemos que elegir. No lo hemos hecho en miles de años, tarde o temprano, y más vale que sea pronto. Tenemos que hacerlo. Y la redención final es eso. Cuando finalmente decidamos retirar todo lo que es negativo y empezar a vivir en lo que es positivo. Ese es el punto. Esa es toda la razón de la creación nuestra acá en el mundo material. Hacer prevalecer lo que es bueno. Entonces, así como tomamos decisiones momento a momento, ciertamente tendremos que elegir, ya sea vivir en las vanidades y futilidad de las fantasías e ilusiones de ego, incluyendo su predicamento y consecuencias, o vivir en los modos y atributos de amor como lo bueno, con lo bueno que tienen, que trasciende las limitaciones del mundo material. Ya hemos dicho que el amor es el pasaje para comunicarnos con el amor de Dios. Amamos a Dios a través de nuestro amor. Llegamos al amor de Dios a través de nuestro amor. Y una vez que llegamos ahí, todo trasciende. Y realmente el amor trasciende todo. Lo que no trasciende son las fantasías, ilusiones y deseos materialistas de ego. Esos son temporales todos. No tienen ninguna permanencia. Todo es pasajero. Lo único permanente, lo único que trasciende las emociones, los instintos, es amor. Tenemos que tenerlo claro. En este sentido debemos entender y asimilar que la redención final y la ley mesiánica pertenecen a una conciencia que trasciende los rasgos y cualidades impuestos por las limitaciones que implica vivir en una conciencia dualista. En otras palabras, mientras estemos abocados, limitados, restringidos por las referencias negativas, por las opciones negativas que tenemos, no opciones, las referencias negativas que tenemos en la vida, las tendencias negativas en la conciencia, mientras tengamos eso no vamos a poder dar el salto. Tenemos que removerla, eso es lo que estamos tratando de ver. O sea, la conciencia mesiánica tiene que estar con lo que trasciende, porque la conciencia mesiánica y la redención final son eternos, recordemos. Una vez que entremos ahí, sin fin. ¿Qué pasa? Tenemos que sernos conscientes qué es lo que trasciende para entrar a lo que trasciende. Si queremos entrar en la trascendencia de la era mesiánica y la redención final, que son eternas, tenemos que agarrarnos acá, en lo que es finito, ilimitado y dual, positivo, negativo, falso, verdadero, etc. Lo que trasciende eso que es amor. Entonces, una vez nos agarramos de ahí, empezamos a adoptar amor en cada nivel de conciencia, en lo que pensamos, en lo que sentimos, en lo que discernimos, en lo que hacemos y en lo que decimos.
Vamos a estar ya del otro lado, con un pie en la redención final. ¿Por qué? Porque eso bueno de amor que hemos dicho antes, lo que es amor y lo que representa, eso trasciende y pertenece a una realidad trascendente que es la era mesiánica. Esto es clave. Una vez superemos la opción limitada al bien y al mal, estamos limitados entre bien y mal para optar por el bien. Y dejemos atrás las tentaciones de vivir en las fantasías e ilusiones materialistas, seremos capaces de penetrar dimensiones sin fin. Lo que nos limita realmente es el ego, lo que nos limita son las fantasías e ilusiones que nos inventamos nosotros. Eso es lo que nos limita. La envidia, la lujuria, la indiferencia, la crueldad, la soberbia, la ira, todas esas cosas, todas las tendencias negativas en la conciencia es lo que nos limita, es lo que no trasciende, es lo que no nos hace trascender. Lo que nos hace trascender es exactamente lo contrario que son los modos y atributos de amor. Bien. Esto nos lo presentó y propuso el Creador desde el comienzo de los tiempos, lo que dijimos antes. Dios nos ofreció la opción, pero elegimos las fantasías e ilusiones de nuestro propio ego, basadas en una falsa carencia o sentimiento de carencia. En otras palabras, los sentimientos y creencias de carencia, falsos sentimientos o creencias de carencia, se basan en que hay algo más que lo bueno de los modos y atributos de amor no nos da. ¿Cómo podemos ser tan tontos para creer que en el amor está todo? Pero no decimos, no hace falta algo. Entonces empezamos a inventarnos fantasías e ilusiones. Quiero tener esto otro, ¿no? Quiero lucir así, ¿no? Quiero cambiarme la nariz y ponérmela como la de no sé quién. Eso es lo que nos aleja. Eso es lo que nos limita. Eso es lo que nos restringe. Eso es lo que nos separa de lo que realmente trasciende, que es amor, sus modos y atributos. Bien, el jardín del Edén fue el punto de partida para el trayecto dentro de las dimensiones infinitas del amor de Dios. Cuando Dios nos puso en el jardín del Edén, las posibilidades eran realmente ilimitadas. Sin embargo, optamos por las posibilidades limitadas de vivir en el mundo material dentro del marco de la dualidad, como hemos dicho, de bien, mal, bueno, bonito, feo, etc. Tenemos que regresar a la conciencia del jardín del Edén, donde todo es positivo, con el propósito de que el efecto sea positivo, de que el resultado sea positivo. Por eso hemos dicho que amor es su causa y su efecto. Todo lo que es amor produce amor. Es inherente a amor. Y que amor no cohabita ni coexiste con nada diferente a sus modos y atributos. Esto es clave. Entonces elegimos entrar en las limitaciones del mundo tridimensional restringido por el tiempo y espacio. La buena noticia es que Dios nos dio la Torah como la salida y también como el retorno a lo que éramos, a donde verdaderamente pertenecemos. Por eso insistimos en que la Torah es nuestra tarjeta de identidad, nuestra constitución. ¿Qué es lo bueno de lo positivo de lo bueno? A eso hay que volver. Pues Dios nos dio la Torah para que volvamos a como era antes. Comenzamos a aprender en este retorno a nuestra esencia y verdadera identidad. Comenzamos a aprender que este retorno a nuestra esencia y verdadera identidad es amor como el nexo que nos une al amor de Dios. Amor es la clave acá. Los modos y atributos de amor. Este es el conocimiento de unidad con el Creador. Hemos dicho que amor es nuestro nexo común con Dios. Ahí entramos a su unidad. Con nuestro Dios, la cual proclamamos al menos 2 veces al día, todos los días. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Ahí está. Aprendemos que el amor de Dios está siempre con nosotros y que debemos reciprocarlo, siendo y haciendo sus caminos y atributos. Dios se comunica con nosotros a través de su Torah, sus modos y atributos, que también es su plan. La Torah es el plan, como hemos dicho. De allí que debemos escuchar y entender lo que Él nos encomienda, lo que nos dice sus mandamientos. Así reconocemos que amor es la manifestación material del amor de Dios. La Torah es puro amor.
Es lo bueno, nos enseña lo bueno. Es la historia de cómo procurar lo bueno, cómo perseguir lo bueno y cómo abrazar el destino de lo bueno como la razón por la que estamos acá en este mundo. Mediante el poder y la fuerza de amor nacemos y sobrevivimos las limitaciones de lo material. No podemos vivir sin amor y tampoco sin el amor de Dios. Él es de donde proviene todo lo que existe. No podemos vivir sin Él. La Torá también nos recuerda esto diciéndonos que Él es nuestra vida. Dios. Por lo tanto, debemos elegir los modos y atributos de amor como medios para conocer el amor de Dios y las infinitas dimensiones que Él nos ha prometido desde el principio al entrar en la redención final. En otras palabras, ya hemos dicho, y vamos a seguir repitiendo, que la era mesiánica y la redención final tiene referencias distintas a las de ahora. ¿Por qué? Porque todo va a ser positivo. Empecemos ahora a optar por lo positivo para cuando llegue la redención final, entremos como si ya fuera nuestra casa. Ya hemos estado ahí. A su propio tiempo, Isaías y otros profetas judíos nos lo dicen, cuando señalan que en la era mesiánica nuestro único y exclusivo interés será el conocimiento del Creador. Y Él es eterno, así que imaginemos, nos vamos a pasar infinitamente conociendo al Creador. Suena muy especial. Con este preámbulo reflexionemos en torno a los mensajes que Dios nos presenta mediante el profeta, en este caso Isaías. Empezamos hoy, esta semana. ¿Quién comienza llamando por testigos a los cielos y a la tierra? Testigos de las palabras del Creador. Dice Isaías capítulo 1, versículo 2. Oíd, oh cielos, y escuchad, oh tierra, porque el Eterno ha hablado. Hijos crié y los engrandecí, y ellos se han rebelado contra mí. Obviamente se está refiriendo a nosotros, a Israel. Pero elaboremos. Estas palabras fácilmente pueden ser aplicadas a Adán y Eva en el jardín del Edén. Los creé, los engrandeció y se rebelaron. Lo mínimo que Dios espera de nosotros es usar el sentido común, tras habernos dotado con libre albedrío, y también con conocimiento acerca de lo bueno de amor y la futilidad de las creencias y sentimientos de carencia de ego. Ya hemos dicho que la salida del jardín del Edén se debió a un falso sentimiento o creencia de carencia. La serpiente le dijo a Eva, tú puedes ser Dios. Esto no está completo. El hecho de que no te puedas comer eso porque te dijeron que no es porque algo hay algo que falta. Hay algo que nos hace falta. Y era falso, es falso. Porque si tenemos a Dios, ¿qué necesidad de qué vamos a tener? No hay carencia de nada. A partir de ahí, de la salida del jardín del Edén, todo empezó a partir de me falta esto, necesito esto, la maquinita de la imaginación, de fantasías e ilusiones de ego empezó a controlar desde entonces. Bien, entonces decimos acá, en amor no hay carencia, lo que acabamos de decir, porque este abarca e impregna todo. Amor es su causa y su efecto. ¿Por qué entonces rebelarnos contra lo que es nuestra satisfacción y plenitud? La fuente de nuestra vida de principio a fin. Aquí entendemos que rebelarnos contra Dios es separarnos de su amor, de donde proviene todo. En consecuencia, nos separamos también de los modos y atributos de amor cuando abrazamos nuestras fantasías e ilusiones de ego. Seguimos leyendo capítulo 1, versículos 5 y 6, comillas. La cabeza entera está enferma y el corazón entero desmaya. Desde la planta de los pies y aún hasta la cabeza no hay coherencia en sino heridas y moretones, y llagas abiertas que no han sido curadas ni vendadas, ni aliviadas con bálsamo. Una manera muy poética de ilustrar nuestra condición a partir de nuestra separación de Dios. Nuestra cabeza está enferma, el corazón entero desmaya, el dolor, la añoranza. Desde la planta de los pies y aún hasta la cabeza no hay coherencia en sino heridas y moretones, llagas abiertas que no han sido curadas ni vendadas ni aliviadas con bálsamo. Bálsamo es el amor de Dios, bálsamo es amor junto a sus modos y atributos. Leamos. Dios las llama a nuestras fantasías e ilusiones la enfermedad de la cabeza
y con ella nuestro discernimiento, creencias, ideas y pensamientos. Al dejar que nos controlen con sus tendencias negativas, las emociones y sentimientos en nuestro corazón hacen que éste desmaye. Repetidamente citamos a nuestros sabios místicos ascídicos diciendo que todos los niveles de la conciencia, discernimiento, intelecto, mente, sentimientos, emociones, pasiones e instintos son vasijas en espera de ser llenadas. También enseñan que debemos llenarlas con la voluntad de Dios, aquello que Él nos encomienda ser y hacer. Si llenamos nuestros pensamientos con fantasías e ilusiones materialistas, estos también llenarán con lo mismo a nuestros sentimientos y emociones, al igual que a nuestras pasiones e instintos. Entonces acabamos poniendo en acción dentro de nosotros y nuestro entorno aquello que creemos y sentimos producto de envidia, lujuria, codicia, soberbia, ira, indolencia e indiferencia. Estas crean las heridas, los golpes, los moretones, los dolores, que solo son curados y aliviados por el bálsamo de los modos y atributos de amor. Así nos damos cuenta que los atributos de amor se oponen a la agenda de ego y que amor no cohabita con nada diferente e inherente a este. Está claro, ¿no? Yo creo que aquí no hay mucho que elaborar. Continuamos con el versículos 7 y 8 del capítulo 1 de Isaías. Tu tierra está desolada, tus ciudades quemadas con fuego. Tu tierra, extraños la devoran en tu presencia y está desolada como si hubiese sido arrasada por inundaciones. Y la hija de Sión dejada como una cabaña en un viñedo, como una choza en un huerto de pepinos. Una ciudad sitiada. Estamos hablando ya de nuestra conciencia, de nuestra conexión, nuestra conciencia de conocimiento del Creador. Hemos dicho que la vida es nuestra tierra, ciudades, nuestros valores éticos. Las ciudades representan principios, ideas, valores. La tierra es la vida. Principios morales y extraños o extranjeros, las fantasías e ilusiones, algo que hemos inventado, son extraños, son ajenos a nuestra verdadera esencia e identidad. A nuestro intelecto, extraños o extranjeros son las fantasías e ilusiones a las que damos poder para controlar nuestro intelecto, mente, sentimientos, emociones, pasiones, instintos. Todos estos acaban desolados por el predicamento de ego, obsesiones, apegos y adicciones que generan angustia, ansiedad, depresión y frustración. Son las inundaciones y las aguas agitadas. Estamos explicando la metáfora del profeta. En este escenario es el actual estado de conciencia que vemos alrededor del mundo. Todo este desmadre son las fantasías negativas que hemos creado alrededor. Separación, discriminación, opresión, explotación, sometimiento, fanatismo, totalitarismo, etc. Este es el resultado de seguir los falsos dioses e ídolos de la sociedad de consumo y el capitalismo salvaje. Esto está interesante. Con sus vanidades impuestas al eterno sentimiento de carencia de ego. Otra palabra, ya creemos, nacemos con ese tipo. El pecado original es realmente, o sea, vivir con sentimientos o creencias de carencia. Ese es pecado. Entonces, ¿qué pasa? De ahí se agarra la sociedad de consumo para explotarnos. Necesitas esto, te hace falta esto, careces de esto. Y nos volvemos esclavos de las ilusiones y fantasías de ego a partir de esos falsos sentimientos de carencia. Bien, entonces, por eso decimos, este es el resultado de seguir los falsos dioses e ídolos de la sociedad de consumo y el capitalismo salvaje con sus vanidades impuestas al eterno sentimiento de carencia de ego, dejando muy poco espacio para amor en nuestras vidas. En otras palabras, el amor se traduce dentro de los parámetros, dentro de las condiciones y las referencias de la sociedad de consumo. Pero el amor se demuestra comprando algo, pagando algo, etc. Todo es plata. Terminamos sometiendo amor a la agenda de ego. Hacemos de amor lo que nos dictan nuestras fantasías e ilusiones materialistas. Este es el cautiverio de Jerusalén, el sitio de Sión en medio de un huerto de pepinos que representan la sensualidad en la que quedamos atrapados por nuestros deseos materialistas. O sea, nuestra conciencia de liberación, o sea, nuestra conciencia de estar conectados con Dios, que es Jerusalén, está sitiada, abandonada como una cabaña de pepinos. Vamos al versículos 9 y 10 del capítulo 1.
Excepto que el Eterno de las multitudes ha dejado en nosotros un pequeño remanente. Debimos haber sido como Sodoma, debimos haber sido como Gomorra. Oíd la palabra del Eterno, vosotros gobernantes de Sodoma. Escuchad en la Torá de nuestro Dios, vuestro pueblo de Gomorra. Es interesante, el pasuk anterior habla de una choza abandonada en huerto de pepinos. Hemos dicho que nuestros sabios definen pepinos, sandías, como sensualidad. O sea, cosas relacionadas con el sexo, básicamente. E inmediatamente acá el profeta habla de Sodoma y Gomorra. En otras palabras, está hablando de que, y además, aparte de que Sodoma y Gomorra ya habían sido destruidas en la época del profeta Isaías. Ya se destruido en la época de Abraham. Sin embargo, hace referencia acá como si existieran. ¿Por qué? Porque Sodoma y Gomorra representan, en este caso, la mentalidad sensualista, la mentalidad de lujuria, la mentalidad de sensualidad a partir de un sentimiento de carencia. Eso es Gomorra, eso es Sodoma. Es interesante que acá el profeta habla de estas ciudades como si estuvieran en presente, como si existieran en ese momento. Aquí dice, excepto que el Eterno de las multitudes ha dejado de nosotros un pequeño remanente, o sea, como decir, todavía da un poquito de Sodoma y Gomorra. Debimos haber sido como Sodoma, debimos haber sido como Gomorra. Oíd la palabra del Eterno, vosotros gobernantes de Sodoma. O sea, lo que nos insta, nos urge a ser lujuriosos, a comer bastante, o sea, las cosas materiales, así, las cosas que tienen que ver con los sentidos, como una tendencia negativa, como algo negativo, algo que en últimas nos va a perjudicar. Ese es la Sodoma. Esos son los gobernantes de Sodoma, los que nos instan a degenerarnos, básicamente, en lo sexual y en lo sensual. Entonces, escuchad en la Torá de nuestro Dios, vosotros pueblo de Gomorra. O sea, nos está llamando Gomorra y Sodoma, el profeta. ¿Por qué? Porque estábamos materializados en los deseos y sensualidades de ego, básicamente. Si elegimos retornar al Creador para cumplir su redención final, tenemos que oír su voz que nos habla a cada momento. Porque Él siempre está con nosotros en su amor por toda su creación. Debemos reiterar que regresamos al amor de Dios mediante nuestro amor. Ya sabemos bien que amor es nuestro sustento y también nuestra verdadera identidad. Amamos porque somos amor. Amamos porque somos amor. Es parte de nosotros. Existe un amor más grande. Es el más grande amor de todos, que es el amor de Dios. Se trata de nuestra esencia y de lo que verdaderamente somos. De allí que nuestra liberación de los deseos sensuales y la lujuria, como ambición de ego, los gobernantes de Sodoma y Gomorra, dependa del retorno a los modos y atributos de amor como manifestación material de los caminos de Dios, de la ley de nuestro Dios, que es la Torá. El plan divino para la humanidad es la redención total y permanente en la era mesiánica. O sea, tenemos que dejar atrás Sodoma y Gomorra, tenemos que liberarnos para poder entrar en esta liberación que llamamos acá el plan divino, que es la Torá, de este amor de Dios que está en la Torá, que es lo bueno de la rectitud, de lo ético. Es decir, sentimientos y creencias de carencia de qué, ¿de dónde sale eso? ¿Quién inventó eso? ¿La sociedad de consumo te está haciendo creer cosas? No es así. Entonces la Torá tenemos que estudiarla porque la Torá nos dice cómo tenemos que ser, tener y hacer. Que es bueno. Cuando estamos hablando de lo bueno, estamos hablando de los modos y atributos de amor. Hay una conexión. El Creador prosigue confrontándonos por las decisiones negativas que hemos tomado a lo largo del tiempo y aún peor, ya que hemos tenido el descaro de ofrecérselas a Él cuando venimos a traer sacrificios defectuosos, animales defectuosos. Entonces, esos son los animales defectuosos que traemos al Creador, que el Creador rechaza, simbolizando, o sea, el símbolo. Hemos vivido en el espejismo de que nuestras fantasías e ilusiones de ego complacen a Dios. Entonces, mucha gente cuando reza quiere, ay, dame esto otro, que quiero comprarme esto, otro. Eso es lo que vamos a ofrendar cuando estamos rezando. Recordemos que la tefilá reemplazó las ofrendas. Cuando llegamos a ofrenda no estamos pidiéndole nada a Dios, estamos dándole realmente.
Entonces, no nos comuniquemos con Dios a partir de nuestras fantasías e ilusiones, porque Él no vive en fantasías e ilusiones ni nos ha enseñado fantasías e ilusiones, sino la verdad de lo que es bueno, la verdad de lo que es bueno, la verdad de justicia, la verdad de paz, la verdad, la bondad de los modos y atributos de amor. Hemos vivido en el espejismo de que nuestras fantasías e ilusiones de ego complacen a Dios. Él creó la realidad trascendente de amor. Amor es lo único que trasciende, ya lo hemos dicho, como causa y motivación para amarlo a Él. Sus caminos y atributos. Esto es lo que Él también quiere que le ofrendemos y le vemos a Él, lo bueno que somos y que también manifestamos en lo que pensamos, decimos y hacemos. Eso es lo que hay que ofrendar al Creador, lo bueno que hay en lo que pensamos, decimos y hacemos. Nuestras buenas acciones y las primicias de sus frutos. Más bien las primicias como nuestras buenas acciones, o lo primero que sale de nuestras buenas acciones, son las primicias que hay que elevar a Dios. Nuestras buenas acciones y las primicias de sus frutos son las maneras como honramos al Creador. La amorosa bondad de su gloria, su amor que descubre la tierra y toda su creación. Por ello también tenemos que cubrir nuestra vida y actos con la misma amorosa bondad. Debemos ser conscientes de lo que no podemos amar, honrar ni glorificar. Debemos ser conscientes que no podemos amar, honrar ni glorificar a Dios con nada diferente de lo que Él es y hace para nosotros y su creación. Cuando estamos hablando de lo que Dios es, no que lo estemos definiendo, estamos diciendo lo que Él representa para nosotros y su creación, o sea, sus modos y atributos, la manera como Él se relaciona con nosotros. Así como decimos que Dios es, o sea, no es que lo definamos. Vale la pena aclararlo. Saltamos al versículos 16 y 17 del capítulo 1. Que era lo que nos referíamos al principio de que le ofrendemos cosas que a Él no le gustan, ofrendas que a Él no le gustan. Y acá lo dice. Vuestros novilunios, o sea, Rosh Hodesh, las ofrendas de Rosh Hodesh. Y festivales designados, las ofrendas para los festivales designados, aborrece mi alma, dice Dios. Ellos son una carga para mí, cansado estoy de soportarlas. Eso lo dice realmente en el capítulo 1, versículo 14. Y ahora sí, hablamos del versículo 16 y el versículo 17 juntos. Lavaros vosotros, limpiaros vosotros, quitad la maldad de vuestros actos ante mis ojos. Cesad de hacer maldad, aprended a hacer bien, procurad hacer justicia, aliviad al oprimido, haced lo correcto para el huérfano, amparad a la viuda. Modos y atributos de amor, todos. Justicia, solidaridad, generosidad. ¿Qué leemos acá? ¿Qué decimos acá? Comenzamos nuestro retorno a Dios cuando eliminamos las tendencias negativas en la conciencia. Ese punto de partida. Sabemos que no podemos mantener fantasías de ego ante el amor de Dios. En este caso, la fantasía de ego son los sacrificios esos que llevamos a Dios en el Rosh Hodesh, en los Hagim, en las festividades que a Él no le gustan, que son una carga para Él. Llevarle fantasías a Él. ¿Yo te creé con fantasía? Dice Dios. Nos pregunta. ¿Te creé yo a partir de una fantasía? El Creador nos dice, te creé con mi amor. O sea, mi creación es parte de mi amor, emana de mi amor. ¿De dónde sales tú con fantasías, Señor? Un reclamo legítimo, además. Aparte de que esas fantasías y ilusiones son las que nos tienen pisados, son las que nos tienen oprimidos, son las que nos tienen metidos en el abismo del cual no hemos podido salir a pesar de tantos miles de años. Pero eso va a terminar cuando empecemos a abrazar lo positivo de los buenos atributos de amor como el primer paso hacia la redención final, nuestra redención final. Sabemos que no podemos mantener fantasías de ego ante el amor de Dios y esperar que Él sea partícipe de ellas. Regresamos al Creador cuando reclamamos y abrazamos los modos y atributos de amor como nuestro nexo común con Él. Esto significa ser y hacer bondad,
haciendo prevalecer lo que es justo y correcto. Traemos esto a la vida, liberando a aquellos cautivos en su miseria y oprimidos en su desgracia. O sea, esto tiene un sentido práctico. Hay que amparar a la viuda, hay que proteger al huérfano, hay que hacer justicia, hay que hacer bondad. Algo concreto. En este sentido, tenemos que comenzar con nosotros individualmente. O sea, bueno que podamos ayudar a otros, pero primero tenemos que sanearnos nosotros, ayudarnos a nosotros para poder ayudar a otros. No podemos liberar a otros estando prisioneros en nuestra propia miseria. Al acercarnos a la verdad de quienes realmente somos y nuestro propósito en el plan divino, podremos traer otros al destino como un colectivo que el Creador quiere para nosotros. Es una vez que aprendamos a amar realmente, tal como la Torah nos dice que amemos al prójimo, entonces sí podremos ayudar a otros. Pero primero tenemos que asimilarlo dentro de nuestra conciencia, salir de nuestra propia miseria, de nuestra propia orfandad, de nuestra propia viudez. Estos son aquellos que sufren la opresión, los otros que tenemos que ayudar, que sufren la opresión de no tener la dirección amorosa hacia nuestro destino, como huérfanos sin padres y viudas sin esposos. O sea, tenemos que entender esto del huérfano y la viuda y del extranjero como aspectos en nuestra conciencia. Sí, como personas sí, pero también cuáles son los huérfanos, cuáles son las viudas que tenemos en nuestra conciencia, en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, en nuestros valores, en lo que más valoramos, en lo que más apreciamos. Eso es lo que tenemos que rehabilitar, que tenemos que ayudar, tenemos que dotar de riqueza para que podamos compartirlo con otros. O sea, tenemos que lidiar con nuestras viudas y nuestros huérfanos en nuestra propia conciencia. De esto es lo que se trata. Estos son aquellos que sufren la opresión de no tener la dirección amorosa. Otras palabras, a través de amándonos a nosotros mismos es que podemos liberarnos de aquello que nos oprime. Solo amor nos puede liberar. Tenemos que empezar con nosotros mismos, amándonos lo suficiente para remover aquello que nos oprime, que nos daña, que nos perjudica. Las malas ideas, las malas compañías, los malos pensamientos, los malos sentimientos. Y redirigir toda nuestra capacidad, cada nivel de conciencia, cada aspecto y dimensión de conciencia en la dirección del amor, en la dirección amorosa hacia nuestro destino. Versículos 18 y 19 del capítulo 1. Venid ahora, razonemos juntos, dice el Eterno. Vamos a razonar con el Creador, esto es interesante. Dice el Eterno, aunque vuestros pecados sean como escarlata, rojo, ellos serán blancos como la nieve, aunque sean rojos como el carmesí, serán blancos como la lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis de lo bueno de la tierra. ¿Qué decimos acá? Elegimos el amor de Dios eligiendo nuestro propio amor. Este es el resultado de poner nuestro intelecto y discernimiento en consonancia con el sentido común que Dios nos dio. Si aplicáramos el sentido común a aplicar amor a cada cosa, este mundo sería una maravilla. Este es nuestro razonamiento juntos con Él. Vamos a razonar con Él. El amor nuestro con el amor de Dios. Ese es el razonamiento. Ese es el nexo, esa es la conexión. Esa es la consonancia con Dios. Como ya hemos dicho, amor es nuestro nexo común con Dios. Su amor y nuestro amor juntos, razonando y actuando en mutuo acuerdo. En este acuerdo mutuo, lo que no pertenece, lo que no es parte de Él, es transformado para que pertenezca. Nuestras transgresiones derivadas de los falsos sentimientos de carencia de ego son transmutados en atributos de amor. Aquello que creemos que nos hace falta, aquello que pensamos que no tenemos, que nos hace falta básicamente, de que carecemos, lo vamos a llenar de amor. O sea, ¿qué es lo que es? Amor es lo que necesitamos. Amor es lo que acaba todas nuestras carencias, reales o ilusorias.
Dejamos de ser egoístas y comenzamos a ser generosos con este amor unido permanentemente al amor de Dios. Así comenzamos a vivir en la bondad de amor, que también es lo bueno de la tierra, lo bueno de la vida. Los últimos versículos del primer capítulo del libro de Isaías reiteran el llamado incesante de Dios. Él nos está llamando y nos llama y nos llama y nos llama. Y nos regaña y nos regaña y nos regaña. Nos dice: retornad, hijos de hombre, para que despertemos de las ilusiones y espejismos que hemos creado en el mundo material. El Creador denuncia una y otra vez nuestra terquedad de estar apegados a obsesiones, adicciones, falsas creencias, sentimientos negativos y bajas pasiones. Esa es idolatría. Son los ídolos, falsos ídolos. Estos son la espada que devora la felicidad en la abundancia de lo bueno. Acá se refiere en el capítulo 22 al 25, se refiere a una espada con la que nos herimos, con la que nos mata, que nos hiere. El capítulo termina con la promesa de restaurar nuestra conciencia como era originalmente antes de tomar la decisión de separarse de él, nuestra conciencia. Versículos 26 al 28. Y yo restauraré, dice el Eterno, y yo restauraré a vuestros jueces como antes y a vuestros consejeros como al principio. Esa es una de los brajot de la Amidá. Restaura a nuestros jueces como antes y a nuestros consejeros como al principio. Y reina tú solo, Eterno, con bondad y compasión, con rectitud y con justicia. Bendito eres tú, Eterno Rey, que ama la rectitud y la justicia. Viene de acá, de Isaías. Y yo restauraré a vuestros jueces como antes y a vuestros consejeros como al principio. Entonces tú serás llamada la ciudad de rectitud. Estamos hablando de Jerusalén, de nuestra conexión con Dios. La ciudad de fidelidad. Sión será redimida con justicia, con rectitud, y aquellos de ella que retornen con rectitud. Y la destrucción de los transgresores y los pecadores será toda junta, y aquellos que abandonan al Eterno serán consumidos. Estamos consumidos, en nuestra separación de Él estamos consumidos. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en algo que no es real, que es fantasía, ilusión y lo negativo que ellas contienen. Leemos acá: esta es la promesa de Dios cuando tomemos la decisión de retornar a sus caminos, las infinitas dimensiones de descubrirnos en su amor. Descubriremos y viviremos plenamente nuestro conocimiento de Él al elevar nuestro amor a Él en nuestras buenas acciones. Estas son nuestros jueces y consejeros, nuestras buenas acciones, que nos condujeron cuando solo bondad era la ley de la tierra, el paraíso que una vez perdimos. Bien, los modos y atributos de amor dirigirán e inspirarán lo que somos y hagamos en nuestra conciencia, en su conexión permanente con el Creador, o sea, la conexión de nuestro amor con su amor. Este tipo de conciencia es la ciudad de rectitud y fidelidad que es redimida en los medios y arbitrios de la bondad de amor. Ese es Jerusalén, Sión. En esta conciencia no hay espacio para nada diferente de los modos y atributos de amor, porque todas las tendencias negativas serán consumidas por el amor de Dios. O sea, estamos básicamente explicando lo que estos dos versículos dicen: y yo restauraré a vuestros jueces como antes y a vuestros consejeros como al principio. O sea, lo bueno en nuestra conciencia, eso es lo que va a restaurar. Esos son los exiliados, además de ser judíos que van a regresar al judaísmo. Estamos hablando de aquellas cualidades positivas, buenas, que hemos abandonado, que hemos exiliado en las fantasías e ilusiones de ego, en las tendencias negativas de la conciencia, van a volver a nosotros. Esos son los consejeros y jueces, como al principio. Entonces tú serás llamada a la ciudad de rectitud, natural. La conciencia va a proceder correctamente, haciendo lo apropiado, lo correcto. Eso es rectitud. La ciudad de fidelidad, o sea, va a ser leal a Dios, va a ser fiel a Dios, fiel a esas cualidades y atributos a lo que nos estamos refiriendo. Sión será redimida con justicia, y aquellos de ella que retornen con rectitud. O sea, al hacer las cosas correctas y rectas es como regresamos a Dios, es como regresamos al amor de Dios. Y hacemos lo recto y lo justo y lo correcto cuando estamos manifestando los modos y atributos de amor como lo bueno
que Él quiere que nosotros seamos, tengamos y hagamos. ¿Ok? Y la destrucción de los transgresores y los pecadores será toda junta, o sea, todo eso va a ser eliminado. Y aquellos que abandonan el Eterno serán consumidos. O sea, cuando estamos separados del amor de Dios, cuando estamos separados del Creador y su amor, estamos destruidos, estamos consumidos. Él no nos está consumiendo. Sí, el Pasuk dice que Él va a consumir a nuestros enemigos, aquellos que lo abandonan. Nosotros mismos nos estamos consumiendo en nuestro abandono de Él. Seamos realistas, pero Él en su infinito amor nos dice, yo los voy a consumir si se separan de mí. Entonces realmente es el castigo por la decisión de separarnos de Él, de sus caminos y atributos. Bien, esperamos que hayamos elucidado el primero de nuestros comentarios sobre Isaías. Vamos a tener el resto de los comentarios sobre la conciencia mesiánica van a ser sobre Isaías. Vamos a ir en algunos casos versículo por versículo, en otros casos vamos a resumir cuando el profeta básicamente repite lo mismo o dice lo mismo de otra manera en un párrafo o capítulo largo, pero nos vamos a detener en cada versículo porque cada versículo de Isaías es muy profundo, tiene mucha información, tiene muchos mensajes y tiene muchas dimensiones, especialmente cuando se refiere a la redención final y la conciencia mesiánica en la profecía judía. Bien, entonces iniciamos con mucha alegría, con mucho entusiasmo estos comentarios sobre Isaías. Esperamos que sigan mandando sus preguntas. Algunos lo hacen siempre, preguntando ciertas cosas. Aquello que a veces no podemos entender, por mucho que nos lo repitan y nos lo digan de distintas maneras, pero estamos para responder. Es un verdadero honor que nos conceden. Compartan esta información si les parece valiosa con otros. No dejen de hacerlo. Entre más lleguemos a tocar más corazones para que se acerque más al corazón de Dios, la redención va a venir más pronto que tarde. Entonces, gracias nuevamente por estar con nosotros en nuestro blog y en nuestros videos. Que pasen un resto de semana muy pero muy feliz. Shabbat Shalom y hasta la próxima.